comenzar. Gracias por la asistencia, sobre todo la presencialidad, ya que todo el mundo ya está muy virtual. Entonces, hoy vamos a hablar del club de registros del día de hoy. Les traigo el estudio Surprise, que salió publicado en Lancet Hematology en febrero de este año. Y el estudio habla sobre el tratamiento de rivaroxaban y trombosis venosa superficial comparado con fondaparinib. La enfermedad, ¿por qué, digamos, o cuál es el punto importante de este estudio y traerlo hoy acá para presentarlo? La trombosis venosa superficial es frecuente, de pronto un poquito más subdiagnosticada en comparación con la trombosis venosa profunda, pero puede tener complicaciones en el sistema profundo con embolia pulmonar hasta en el 10% de los casos en los primeros 3 meses. Sin embargo, aunque es algo que vemos en la práctica clínica diaria, con los procedimientos, sobre todo sobre venas varicosas, que es el factor de riesgo más importante, cada vez tenemos más tributarias comprometidas, pero a pesar que es algo que vemos todos los días, no necesariamente tenemos claridad sobre las estrategias del manejo. Y eso es un punto muy importante que desde hace aproximadamente desde el 2000 empezaron a tratar como de consolidar cuál era la evidencia en relación a la efectividad de los tratamientos. Entonces, para esto primero les muestro el estudio entero. Este fue publicado en el año 2003, es un ensayo clínico controlado, son más de 400 pacientes. Incluían pacientes con trombosis venosa profunda, trombosis venosa superficial sintomática, demostrada por ultrasonido que tenían que tener más de 18 años. Ellos excluían cualquier evento tromboembólico pues, del profundo con extensión proximal. No, la trombosis no debía estar a menos de 3 centímetros de la unión femoral, que es un punto muy importante porque ahí ya se considera que tiene extensión al profundo. Que tuvieran antecedentes de enfermedad tromboembólica, de haber tenido una trombosis superficial en los últimos 3 meses, o también pacientes con trombofilias fuertes como el cáncer. Entonces, ellos comparaban 3 intervenciones. Lo primero que hicieron es que antes como del advenimiento grande del uso de heparina para el manejo de la enfermedad tromboembólica venosa, la trombosis venosa superficial, en comparación a la profunda, digamos como por ser una entidad un poco más benigna, entonces se trataba solamente con antiinflamatorios y medidas locales. Pero entonces, digamos como que un punto es tratar de dilucidar cuáles dentro de los pacientes con trombosis venosa superficial tienen un mayor riesgo de complicaciones tromboembólicas, con trombosis venosa profunda, embolia pulmonar y extensión o recurrencia de la superficial con daño valvular. Entonces, este Stenox es el primer estudio que compara heparina bajo peso molecular, para este caso, heparina en 2 dosis, una dosis de anticoagulación y otra dosis de tromboprofilaxis, y una INE que es el tenoxicam oral a dosis fijas. Por 8 a 12 días de tratamiento, todos los grupos eran comparados con placebo y el desenlace era recurrencia de enfermedad tromboembólica venosa mayor en el día 8 y en el día 12. Entonces, este fue el primer estudio en demostrar que, digamos, en comparación con placebo, los 3 tratamientos eran efectivos, sin incrementar, para el caso de las heparinas de bajo peso molecular, las tasas de sangrado, digamos, de una forma significativa, aunque por supuesto comparándolos con placebo, estos pacientes iban a sangrar más y se reducían las complicaciones de una forma significativa. Después del 2003 hasta el año 2010 salió el primer ensayo clínico controlado más grande, el comparado pues, incluía pacientes de 18 años con trombosis venosa sintomática de más de 5 centímetros de longitud. Ellos excluían pacientes con trombosis venosa superficial, digamos que estuvieran a menos de 3 centímetros de la unión safeno-femoral, que son las mismas características como el criterio de inclusión y exclusión en todos los estudios. Comparando fundaparinib 2.5 miligramos subcutáneo cada 24 horas por 45 días con placebo, y miraban desenlaces combinados de muerte, trombosis venosa profunda, embolia pulmonar sintomática, extensión a la unión safeno-femoral o recurrencia sintomática al día 47, que es el estudio Santos. Después ya se ve como significativamente había una reducción de riesgo de complicaciones mayores con la enfermedad tromboembólica venosa con el grupo de fondaparinib en comparación con placebo. Y por último, el STEP-LUX, que se publicó en el 2012, en el cual ya ellos
también tenían un criterio de inclusión con el peso, porque ellos ya querían comparar diferentes como esquemas de tratamiento con pues con alguna heparina de bajo peso molecular para evitar el riesgo de sangrado y como la estabilidad del medicamento. No debían tener más de 130 kilos ni ser menos de 50 kilos de peso. Ellos incluían trombosis venosa superficial de la sapena mayor, menor o tributaria de 4 centímetros de longitud y los mismos criterios de inclusión. Y vemos como también un punto importante es que aquellos pacientes que hubieran tenido trombosis venosa superficial, sobre todo tributarios relacionados con la escleroterapia, se excluían del estudio. Ellos iban a hacer 3 comparaciones de acuerdo a los esquemas de la heparina bajo peso molecular. Para este caso del Spectrix fue parparina. Utilizaban diferentes esquemas de tratamiento con dosis que iban a hacer de tromboprofilaxis o dosis de anticoagulación completa y mirar cuál era como el rendimiento, evaluando las tasas de trombosis venosa sintomática o asintomática, embolia pulmonar sintomática, recurrencia sintomática o asintomática, o trombosis venosa superficial en los primeros 33 días. Y vemos cómo el grupo que inclusive tenía dosis de tromboprofilaxis se reducía mucho más estos eventos tromboembólicos sin incrementar las tasas de sangrado de una forma significativa, sobre todo de sangrado mayor. Entonces, digamos, con estos 3 estudios que son tan importantes, ¿qué recomendaciones teníamos de las guías? Verdaderamente, pues, sobre trombosis venosa superficial, nunca han dado, digamos, tratando de hacer una revisión fuente de la literatura porque no hay más en comparación con estos 3 estudios. Entonces, en el 2012, las guías de la CCP, en relación a este punto, nos dice que en trombosis venosa superficial de miembros inferiores de al menos 5 centímetros de longitud se sugiere el uso de dosis profilácticas de fondaparinux o heparina de bajo peso molecular por 45 días versus no anticoagulación. Entonces, ya van saliendo parámetros en relación con determinar cuál era el riesgo de los pacientes y era esa extensión, que probablemente se relacionara con incremento pues, del riesgo de complicaciones. Esos 5 centímetros vienen desde un estudio en aporte, más o menos como el 2010, donde los pacientes que tenían extensión por encima de esta longitud se incrementaba el riesgo de complicaciones al sistema profundo o de embolia pulmonar. Y de ahí ha sido uno de los criterios de inclusión en todos los estudios de anticoagulación en pacientes con trombosis venosa superficial. El objetivo entonces del Surprise era determinar si rivaroxaban es uno inferior a fondaparinux, que era digamos como el tratamiento convencional de elección en el tratamiento de la trombosis venosa superficial aguda, y es un estudio pues, de no inferioridad. Es un ensayo clínico controlado, abierto. Ellos tenían un enmascaramiento solamente para el desenlace, pero era abierto en relación a saber si tanto los investigadores como los pacientes sabían qué medicamento estaban recibiendo. Y el objetivo era hacer una evaluación de no inferioridad y era un estudio fase 3B, porque si ya bien es conocido como cuál es la efectividad y la seguridad de medicamentos como el rivaroxaban en enfermedad tromboembólica venosa, para prevención secundaria, para trombosis venosa superficial, es primera vez que un anticoagulante de acción directa mira los resultados en un estudio clínico controlado. Este estudio se realizó en Alemania, alrededor de 27 ciudades, con todo tipo de participantes, no solamente hospitalarios, sino también de la consulta ambulatoria, en el cual se iban pues, enrolando los pacientes. ¿Qué criterios de inclusión tenía? Tenía que tener una trombosis venosa superficial demostrada por ultrasonido, que fuera sintomática, que tuviera una longitud de al menos 5 centímetros y que debían ser trombosis por encima de la rodilla. La mayoría pues van a ser de la sapena mayor. Y adicionalmente, a tener esa longitud y estar por encima de la rodilla, debían tener al menos un factor de riesgo para enfermedades tromboembólicas, que podía ser edad mayor de 65 años, sexo masculino, un antecedente de trombosis venosa superficial profunda, embolia pulmonar previa, cáncer activo o historia de cáncer, enfermedad autoinmune o una vena no varicosa. Cuando uno hace como la revisión de dónde terminan estos factores de riesgo, son ya de los mismos estudios de corte que se han publicado en Análisis Internal Medicine para determinar cuáles eran otros factores asociados, además de la longitud, de la extensión pues, de la trombosis superficial, que estaban relacionados con tener más complicaciones tromboembólicas. Entonces miren que este es el primer punto que lo va a diferenciar, digamos, del estudio de fondaparinux, y es que no solamente incluían
trombosis venosa superficial con extensión por encima de 5 centímetros, sino que adicionalmente es un grupo específico de pacientes de alto riesgo de complicaciones tromboembólicas. ¿A quiénes excluían? Pacientes que no fueron una trombosis, digamos, aguda, considerada con síntomas por encima de 3 semanas, que estuvieran a 3 centímetros de la unión safenofemoral, o sea, trombosis que están por encima del tercio medio del mundo para la safena mayor. En términos generales, los expertos las consideran que ya tienen alto riesgo de extensión al profundo y se deben tratar como una trombosis venosa profunda. Que adicionalmente tuvieran una trombosis venosa profunda concomitante, digamos más o menos como hasta el 30% de los pacientes con trombosis superficial pueden tener en el lado contralateral una trombosis venosa profunda. Digamos como que esa también es la importancia de uno descartar, a pesar de que los pacientes tengan signos clínicos de flebitis o pues de compromiso solamente del sistema superficial por la clínica, también descartar compromiso del profundo. Si usarán anticoagulantes a dosis terapéuticas por más de 3 días o más de 5 días de dosis profilácticas, o sea, que ya hubieran tenido un pretratamiento para esa trombosis venosa superficial, si tuvieran otra indicación para recibir anticoagulación plena, enfermedad hepática severa con coagulopatía, sobre todo pacientes con Child-Pugh, una defraudación de creatinina por debajo de 30 centímetros de mililitros por minuto y que tuvieran otras contraindicaciones para el tratamiento anticoagulante. Entonces, cuando uno mira el suplemento del artículo y va a ver, digamos, que como en cualquier ensayo clínico, uno esperaría que sean como muy estrictos en relación a los criterios de exclusión, que vayan a aumentar las tasas de sangrado, complicaciones, sobre todo por efectos adversos del medicamento, pues están, digamos, como todas las observaciones de los pacientes que pueden incrementar el riesgo de sangrado, pero miren que les llama pues, o me llama a mí la atención un punto en el criterio de exclusión que también nos abre como la luz, que debemos como entender un poquito más la fisiopatología, digamos, de la trombosis en estos pacientes, es que excluyan todas aquellas trombosis venosas superficiales que estuvieran relacionadas con cualquier método de escleroterapia. Ellos realizaron ya dentro de la metodología una asignación aleatoria, 1-1 por bloques que eran de 4. La secuencia de asignación se realizó por el patrocinador. Ellos refieren que en el artículo que no tenía ningún papel en el estudio, ni en la recolección, ni en el análisis de los datos. Los pacientes investigadores no estuvieron enmascarados sobre la asignación del tratamiento y sobre cuál era la intervención o el grupo control en el cual estaban asignados. Todos los pacientes, después de realizar la asignación aleatoria 24 horas después, iban a ser llevados a uno de los dos grupos. El grupo de intervención era el grupo de rivaroxaban, que iba a recibir dosis profilácticas de rivaroxaban, que son 10 miligramos de oral cada 24 horas, y el grupo control o comparador era fondaparinux, 2.5 miligramos subcutáneos cada 24 horas, que se iba a dar por una duración de 45 días. Iban a hacer un seguimiento a 10, a 45, a 90 días, para el desenlace primario evaluarlo a 45 días. El seguimiento del día 10 iba a ser vía telefónica y el seguimiento del día 45 y 90 iba a ser por presencialidad y en la asistencia a la clínica donde se había hecho el diagnóstico y la entrega del medicamento. Todos los pacientes, aunque es un estudio abierto y ellos sabían en qué grupo estaban asignados, y ellos son enfáticos en decir que hicieron como una instrucción muy acuciosa para consultar, sobre todo para los síntomas en cuanto a sangrado y efectos adversos relacionados con el medicamento, iban a llenar pues, un reporte como estricto del desenlace, para el cual si los investigadores no sabían en qué momento en qué grupo estaban los pacientes, y también para mirar pues, los desenlaces de seguridad. Entonces, en cuanto a desenlaces primarios, este estudio de no inferioridad quería evaluar desenlaces de eficacia y de seguridad. El desenlace primario de eficacia era un desenlace compuesto que determinaba muerte por cualquier causa, trombosis venosa profunda o embolia pulmonar sintomática, extensión proximal sintomática, recurrencia sintomática de trombosis venosa superficial desde los 45 días de tratamiento, y el de seguridad, el desenlace primario, era la incidencia o la ocurrencia de sangrado mayor en los 45 días de tratamiento que recibían pues, el anticoagulante de los pacientes. Adicionalmente, había desenlaces secundarios, tanto de eficacia como de seguridad. Los de eficacia eran el mismo compuesto del desenlace primario pues, de eventos tromboembólicos importantes, pero no a 45 días, sino a 90 días, el seguimiento total fue a 3 meses. También miraban cada uno de los desenlaces, si tuvo embolia pulmonar, si tuvo trombosis venosa profunda sintomática, tanto 45 como 95 días, por enfermedad tromboembólica solamente,
no solamente por recurrencia y extensión de la superficial, y pacientes que hubieran requerido cirugía por trombosis superficial entre el día 45 y el día 90. Y los de seguridad secundarios también sangrado no mayor clínicamente relevante, sangrado no mayor clínicamente relevante es aquel paciente que no cumpliera los criterios de sangrado mayor, es decir, un sangrado mayor por la definición de la Sociedad Internacional de Trombosis Hemostática, que todos la conocemos, que es pues estándar en todos los estudios que evalúen anticoagulantes, pero que no cumplieran los criterios de sangrado mayor, pero que tuvieran que tener algún contacto médico o algún tipo de intervención médica en relación con un sangrado. Y también sangrado menor durante los 45 días de tratamiento. En cuanto al análisis estadístico, pues es siempre importante resaltar que el diseño del estudio, ellos tenían era evaluar la hipótesis de que el rivaroxaban es no inferior a fondaparinux en relación al desenlace primario de eficacia. Entonces, ellos cómo iban a poder determinar el número de muestra y, digamos, qué sabían en relación a la ocurrencia de la frecuencia o las tasas en los estudios anteriores. Entonces, en el Calisto, que es el de fondaparinux, la tasa del desenlace primario, digamos que es similar, siempre son compuestos de enfermedad tromboembólica, muerte, recurrencia o extensión de trombosis superficial, en pacientes de bajo riesgo fue el 0.9% a 47 días, que fue el tiempo de duración del tratamiento que se utilizó en el Calisto. Para el Stenox, que es el que comparaba heparina de bajo peso molecular en las dos dosis con AINE, este estudio tiene la particularidad que más del 70% de los pacientes tenían al menos un factor de riesgo de complicaciones o eventos tromboembólicos. Entonces, miren que el Calixto fue, la mayoría de la población fueron pacientes de bajo riesgo, pero en el Stenox probablemente se aproxime más a las características de la población que quiere estudiar este estudio surprise. Entonces, para el Stenox, la tasa de eventos tromboembólicos fue el 1% y de progresión y recurrencia a trombosis superficial fue dentro del 2.8 al 4.5% para 2 semanas de tratamiento que recibieron estos pacientes. Entonces, ellos, de acuerdo a esto que tenían, ellos dicen que la población de alto riesgo, tratando como de extrapolar los resultados o las tasas de la frecuencia de ocurrencia de enfermedad o de desenlaces en el Stenox, era de aproximadamente 3.8 a 5.5%. Entonces, ellos asumieron que en una corte de alto riesgo de eventos tromboembólicos con trombosis venosa superficial, se esperaba alrededor de un 3% de eventos para el desenlace compuesto durante el tratamiento activo con fondaparinux, porque en el Calixto esta tasa, como se los mostré, había sido menor del 1%. Entonces, tratando como de combinar los resultados, utilizaban, pues, creían o esperaban una tasa de eventos para el grupo control de aproximadamente el 3%. Entonces, si la tasa de eventos era del 3% para el grupo control, el margen de no inferioridad, ellos calculaban, el margen de no inferioridad debe estar por debajo del límite superior del intervalo de confianza de los resultados. Entonces, ellos determinaron un margen de no inferioridad de 7.5% para lo que iban a encontrar con rivaroxaban. Y además, que intentaban o que esperaban encontrar un surprise para determinar el tamaño de muestra. Entonces, con la incidencia estimada para el desenlace primario del 3%, 45 días con fondaparinux y un margen de no inferioridad de 4.5% para la diferencia absoluta, ellos calcularon un tamaño de muestra de 460 pacientes para alcanzar un poder del 80% con un error alfa y una cola de 0.05. En el protocolo, y esto es un punto importante, es que en el protocolo original ellos habían determinado realizar un análisis por intención a tratar, pero hubo un cambio en el protocolo que realmente ellos no explican muy bien por qué, y es que el comité como de análisis el 15 de junio del 2016 decidió cambiar como ese análisis del desenlace primario por intención a tratar, hacerlo a un análisis por protocolo. Y todos los pacientes, pues en el protocolo se van a analizar, se analizan todos los pacientes que hubieran estado en la asignación aleatoria, que no hubieran cometido violaciones mayores al protocolo. Y esas violaciones mayores al protocolo son aquellos pacientes que hubieran tenido adherencia al tratamiento. Esta definición de no adherencia la definen como que hubieran recibido menos de 28 días, que no hubieran cumplido los criterios de inclusión o exclusión, o por alguna otra particularidad hubieran decidido no continuar en el estudio y pues ya disentir de ese consentimiento que habían firmado.
Entonces, en los resultados vemos que para los criterios de elegibilidad fueron un total de 485 pacientes. En total se excluyeron 13 pacientes, 9 porque no cumplían criterios de inclusión y exclusión y 4 pacientes porque ellos no aceptaron firmar el consentimiento informado para participar en el estudio. Entonces, un total de 472 pacientes se incluyeron en este estudio. 236 ya se asignaron al grupo de rivaroxaban y 236 para el grupo de fondaparinux, y esto lo hicieron en un intervalo de tiempo que iba entre abril del 2012 y febrero del 2016. Entonces, se suponía que esos 472 pacientes inicialmente iban a estar dentro del análisis por intención a tratar. Hay un paciente se excluyó porque no recibió, pues, luego de realizar la asignación aleatoria donde debía quedar ese paciente, no recibió en ningún momento la medicación que le habían asignado. Entonces, en el análisis por seguridad, que ya después de un día el análisis por protocolo, iban a ser 471 pacientes, incluyendo a este. De ahí, 25% se excluyeron del grupo de rivaroxaban y 11 pacientes se excluyeron del grupo de fondaparinux. Entonces, miren, digamos, las tasas de adherencia, que en términos generales eran buenas. Digamos, 10 pacientes no recibieron la medicación por debajo de 28 días y por fondaparinux fue mucho mejor porque fueron solamente 2 pacientes de esos que tuvieron que excluir porque no recibían el medicamento de una forma como adecuada. Y para análisis por protocolo se analizaron 435 pacientes. Entonces vemos como en la tabla de las características basales se ven los resultados de la asignación aleatoria. Los pacientes en los dos grupos, tanto la intervención como el control, eran muy homogéneos. En promedio la edad era de 61 años, no más del 40% eran pacientes muy ancianos por encima de los 65 años. Como es de esperarlo para esta enfermedad, la mayoría, casi el 60%, eran mujeres. Antecedentes de haber tenido una enfermedad trombólica venosa, trombosis superficial, era importante en los pacientes, casi el 50%, y miramos como el riesgo de recurrencia es importante. Llama también la atención que para el grupo de rivaroxaban eran menos los pacientes con cáncer en comparación con fondaparinux, pero digamos pues que eran pacientes ya que se les hizo el diagnóstico después de haber tenido la asignación aleatoria. Y el número de factores de riesgo era similar, un poquito como mayor en una forma absoluta para el grupo de rivaroxaban en comparación con el de fondaparinux. El índice de masa corporal, en general pacientes con sobrepeso. El uso de AINES en promedio era del 10%, y vemos como la duración del tratamiento fue en promedio de 45 días, y la duración del seguimiento de 92 días, digamos que era lo que se había presupuestado para todos los pacientes en la mayoría de los casos. Ya entonces, para los desenlaces, el desenlace primario de eficacia ocurrió en los primeros 45 días, digamos que es el punto más importante de evaluar para el grupo de rivaroxaban en 7 pacientes, que es un 3%, y vemos cómo cumple los criterios del margen de no inferioridad, y en fondaparinux ocurrió en 4 pacientes, un 2%, y ese margen de no inferioridad se respeta para el día 90 en el grupo pues, de rivaroxaban en comparación con fondaparinux, mostrando que de acuerdo a los resultados y el margen de inferioridad que se habían planteado inicialmente, rivaroxaban era inferior a fondaparinux para el desenlace primario de eficacia. Cuando uno mira, digamos, todos esos componentes de ese desenlace compuesto de eficacia, entonces vemos que los puntos como más importantes fueron el de trombosis venosa profunda y recurrencia de trombosis superficial. Miren cómo no hubo ninguna muerte, y ahí sí se confirma un poco como, digamos, como la benignidad, por decirlo de alguna forma, de la historia natural de la trombosis venosa superficial, también que no hicieron pues sangrados mayores como lo vamos a ver ahorita, y tampoco de forma significativa la extensión de la trombosis venosa superficial, aunque sí se ve que en números absolutos pareciera pues que hay como una mejoría en relación con, o mejores desenlaces en relación con rivaroxaban en comparación con el fondaparinux, pero digamos lo importante es que estuviera la no inferioridad, no encontrar como esos otros tipos de resultados. Entonces aquí en la curva de Kaplan-Meier se puede pues como evidenciar que no hubieron como diferencias significativas y que ellos alcanzan pues como el margen de no inferioridad para ese desenlace primario.
Adicionalmente, en el suplemento, aunque esta tabla inicial que les mostré para los desenlaces es del análisis por protocolo de los 430 y pico pacientes que iban a estar en análisis por protocolo, ellos sí en el suplemento dejaron el análisis por intención a tratar, que eso sí le habla uno más de la asignación aleatoria dentro de las características metodológicas del estudio. Entonces miren que para 472 pacientes que fueron los que se le hizo la asignación aleatoria, en los resultados el intervalo de confianza está por debajo de 7 y alcanzan ese margen de no inferioridad que se comprobó tanto para el análisis por protocolo como para el análisis de intención a tratar. En relación con el sangrado no mayor clínicamente relevante, entonces no hubieron diferencias significativas entre los dos grupos, y viendo ya por los números absolutos, tanto en el día 45 como en el día 90, tanto para rivaroxaban como para fendaparinos, ninguno de ellos presentó un sangrado mayor. Y las tasas de sangrado clínicamente relevantes fueron, digamos, sangrado no mayor clínicamente relevantes fueron similares entre el grupo de rivaroxaban en comparación, las tasas de sangrado no mayor clínicamente relevantes no hubieron diferencias significativas, pero el número absoluto fueron con tendencia a ser mayor en el grupo de rivaroxaban en comparación con el de fendaparinos. Entonces aquí ven, como en el de rivaroxaban, en números absolutos fueron 6, en comparación con fendaparinos que fueron 1, o sea, menos del 1% y el 3%. Digamos, los eventos de sangrado menor también, si no hubieron como esa diferencia tan importante. Entonces, cuando uno trata como de analizar, aunque esto no fue estadísticamente significativo, cuáles fueron los sangrados no mayores clínicamente relevantes en esos pacientes, vemos como la mayoría son, o digamos de los pacientes que lo presentaron dentro del grupo de rivaroxaban, iban a ser sangrados que no fueron espontáneos. O sea, 2 se relacionaron con mucositis porque eran pacientes que tenían cáncer y 2 también con trauma, como está tanto, es solamente sangrados espontáneos. En el total de los grupos, incluyendo fendaparinos, fueron 4. Entonces, aunque ellos claramente no explican muy bien esto, pues, qué está pasando, y habría que mirarlo, digamos, para la utilización del anticoagulante en este grupo de pacientes, posiblemente las tasas o el incremento en las tasas de sangrado no mayor clínicamente relevante, los que sí son verdaderamente asociados al uso de anticoagulante, no sean importantes, porque siempre tuvieron como una causa que los propiciaba, los incrementaba el riesgo de sangrado. Para los eventos adversos relacionados al tratamiento, no solamente por sangrado, la mayoría fueron eventos adversos que se calificaban como tipo 1, tipo 2, que son menores. Los eventos adversos que eran tipo 4 o tipo 5, para el tratamiento con rivaroxaban, miren que solamente 2 tenían una asociación posible, y tenían, digamos, por ejemplo, ya había tenido una mucositis asociada a cáncer. Entonces, pues ahí como que tiene un criterio, una enfermedad de base importante que es el que puede explicar este efecto adverso, y por eso lo catalogan así. Y ya, digamos, para el seguimiento a los 90 días no hubo relación con los eventos adversos relacionados, tanto para, sobre todo para los pacientes que habían recibido rivaroxaban. Entonces, ya para terminar la discusión en forma general, de acuerdo a los resultados de este estudio, muestra que rivaroxaban es muy inferior a fendaparinos para la prevención de trombosis venosa profunda, enfermedad de embolia pulmonar, extensión o recurrencia de la trombosis venosa superficial. Ninguno de los 2 tratamientos anticoagulantes se asoció con sangrado mayor. Es la primera evidencia disponible de que rivaroxaban es una alternativa efectiva a la anticoagulación parenteral para el tratamiento de la trombosis venosa superficial. Entonces, el estudio Surprise es importante porque después del Calixto es el primero como que reivindica esos resultados que se habían encontrado con una corte tan grande de pacientes, que son 400 pacientes en promedio, encontrando que el tratamiento con anticoagulantes, y digamos anticoagulantes de acción directa, para este caso el rivaroxaban, es efectivo y seguro para las características que incluyeron los pacientes en este estudio, digamos porque son pacientes de alto riesgo y tenían que tener una longitud por encima de 5 centímetros de una vena que estuviera localizada por encima de la rodilla. Adicionalmente, ellos discuten 2 puntos que los quiero traer porque me parecen importantes, es que de acuerdo a los resultados, ellos plantean que posiblemente hay un cambio en la historia natural de la enfermedad.
Los pacientes con trombosis venosa superficial, y a esto le falta todavía como más desarrollo, pueden estratificarse de acuerdo al riesgo. O sea, la trombosis venosa superficial no es la misma de acuerdo a las características de la extensión, si tiene compromiso de perforantes y sobre todo de las características de los pacientes, va a predecir el riesgo de extensión y recurrencia de la trombosis venosa superficial. Entonces dicen que esto ocurre porque, por ejemplo, miren, las tasas de eventos a 90 días del fondaparinux en el estudio Calisto fueron solamente el 1.2%. Y en el Surprise fueron del 7%. Entonces miren que, digamos, cuando usted ya había suspendido el tratamiento, también las tasas de recurrencia son mucho más altas en comparación, digamos, para los que tenían el tratamiento que era control. Y esto va a determinar que realmente tenemos que, o la investigación tiene que ir encaminada a determinar cuáles son esos factores de recurrencia en la trombosis venosa superficial, que es una entidad también muy diferente de la trombosis venosa profunda. En relación con el uso de AINES, que siempre ha sido como la terapia de elección para el tratamiento de esta entidad, el 10% de los pacientes tuvieron en el estudio Surprise, pero ellos dicen que, digamos, que comparándolo con el estudio Stenox, que era el que comparaba anticoagulación versus antiinflamatorios no esteroideos, vemos como las tasas de frecuencia de aparición pues, o de incidencia de la enfermedad son muy altas, tanto en 2 semanas como en 90 días. Entonces, miren que con el anticoagulante son tasas de enfermedad tromboembólica menor del 1% y solamente con antiinflamatorios no esteroideos. Para una población como el Stenox, que es una población de alto riesgo, porque más del 70% tenía al menos un factor de riesgo, estamos hablando como una incidencia en la ocurrencia de la enfermedad de alrededor del 15-20%. Las limitaciones del estudio, y es que pues primero por las características de un estudio abierto, digamos que ahí va a tener sesgos pues, en la asignación y la selección de los pacientes, también pues a uno le queda muy claro bien cómo ellos designaron o cómo determinaron bien el desenlace, porque inicialmente hay una parte donde dicen que sí estaban cegados para la asignación del desenlace, porque eso deberían como discutirlo un poquito más, ni siquiera en el suplemento. Que incluyen solo pacientes de alto riesgo. Entonces, miren que digamos que con el Calisto teníamos como un grupo de pacientes para tratar uno de hacer una validación externa de este grupo y poder saber si lo puedo llevar a mi práctica clínica muy grande, porque ellos solamente incluían los pacientes de acuerdo a la longitud. Pero el Surprise, como el Stenox, nos habla son de pacientes de alto riesgo. Entonces miren que para el Surprise, en cómo se comportó el rivaroxaban, es un grupo también muy específico de pacientes que idealmente deben tener características de alto riesgo. Entonces probablemente pues inclusive se nos salen muchos de los pacientes que uno ve porque van a ser seleccionados, o sea, que sea trombosis en vena no varicosa, que sea mayor de 65, no sé si lo pueden cumplir fácilmente en hombres, pero se salen algunos otros. Entonces, digamos que para la validación externa, hace pues como que sea un grupo de pacientes muy específico. Adicionalmente, pues ellos plantean que tuvieron incapacidad para calcular de una forma exacta ese margen de la inferioridad y es el problema del estudio. Digamos, el estudio más grande era el Calixto, digamos que el que se comparaba con pacientes de alto riesgo era el Stenox y tuvieron que extrapolar como esa tasa de ocurrencia de los eventos sin que eso fuera pues como lo más exacto, pero digamos eso es lo que hay, con lo que debían trabajar los autores. Y adicionalmente, que ellos esperaban que ocurriera una tasa de eventos en el grupo control del 3%, que era lo que habían extrapolado también del Calixto y el Xenos, pero no fue más del 1% en lo que encontraban en este estudio en el Surprise. Entonces, probablemente se sobreestime un poquito, de acuerdo al tamaño de muestra para ese margen de la inferioridad, el efecto que hubieran encontrado, pero digamos pues que en términos generales al menos sí respetaron el margen de la inferioridad que se habían propuesto. No sé si entonces tienen alguna pregunta o un comentario. La profe quiere hablar, la doctora Julieta va a hablar por aquí. Realmente, desde febrero, nosotros habíamos utilizado antes anticoagulantes directos empíricamente y con buena respuesta. Porque el fondaparinux realmente es muy costoso. Y obviamente, pero sobre todo, pues uno al día, pero sí es muchísimo más costoso, con buena respuesta. Porque el Calixto sí mostró pues alguna, pero siempre esta estratificación lo hace demasiado interesante porque
Una de las críticas del Calixto era que el número de necesario a tratar era demasiado alto para obtener el beneficio. Sin embargo, aquí ya se aclaran mucho las cosas con la estratificación por riesgo de los pacientes, porque realmente una trombosis venosa en vena varicosa, el riesgo es mucho menor que el de una vena no varicosa. Y las características de la recurrencia, de las condiciones del paciente, hace que se sedimente de manera muy útil este conocimiento. Entonces, sí es un aporte lo que dice el estudio SURPRISE y es utilizable en la práctica clínica. ¿Alguien virtual quiere hablar? ¿El profe Felipe va a hablar? Yo puedo hablar. Ahí están los dos. ¿Quién va a hablar primero? ¿El doctor Tobón o el doctor? Por fin me copian. Bueno. Sí, doctor Tobón, lo escuchamos. Bueno, yo creo que María le parece muy bien llevado el club de revistas, porque el club de revistas no solamente presenta el artículo real, el artículo inicial, sino compararlo con los anteriores. Nos da, pues personalmente me da mucha claridad. Nosotros de pronto en forma, entre comillas, usando la expresión irresponsable, hemos utilizado muchos pacientes, y son muchos, con trombosis venosa superficial, larguitas, y largas, siempre hemos considerado que estén a menos de 3 centímetros por el pelo, por debajo de la venosa femoral, etcétera, y infortunadamente, pues les digo, por entre comillas irresponsabilidad, no hemos hecho, que les digo yo, como tomar los datos, seguimiento de los pacientes, evaluar las bondades del tratamiento, pero como diríamos a abuelo de pájaro, vemos que primero la respuesta clínicamente es muy buena. Cada día sí yo me convenzo que las tromboflebitis superficiales, sean enfermedades varicosas o no, responden mejor por la observación, vuelvo y les digo, que siempre son bastantes pacientes, responden muy bien, tanto en la parte antiinflamatoria como en la propagación del trombo que vimos clínicamente con Doppler al tratamiento con anticoagulantes. No hay ninguna duda que comparada, como usted viene allí, con los antiinflamatorios esteroideos, si uno se pone a ver lo que es la respuesta médica y con respecto al dolor y a la inflamación, con los anti-10, incluidas las heparinas, son superiores a los antiinflamatorios esteroideos. Infortunadamente, muchos médicos utilizan antibióticos en estos pacientes, pero bueno, ¿verdad? Como un comentario complementario a lo que María presentó. Gracias. Profe Felipe. Me gustaría que tuvieras un comentario sobre, en los medios de inclusión, sobre factor de riesgo pena no varicosa, porque crees en pena varicosa como un factor de riesgo, y en estos pacientes con vena varicosa en la presentación de la trombosis venosa superficial, ¿por qué no estudiaron un poquito más allá, digamos, factores de riesgo que pueden estar asociados en estos pacientes, como lo es el cáncer, cuando aparece la trombosis en ese sitio? Pues dame un comentario sobre este tópico específico del artículo. Pues, profe, ahí hay varios puntos. Y es primero que, digamos, como le digo, en general, sí es claro que la trombosis venosa superficial en su historia natural es más benigna que la trombosis venosa profunda. O sea, estamos hablando solamente de un 10% de progresión en 90 días. Entonces, partiendo de ese punto, la mayoría, digamos, de trayectos de compromiso venoso por debajo de la rodilla, que es lo que uno va a ver en una vena varicosa, que es el principal factor de riesgo, inclusive no van a necesitar anticoagulación. Y eso en el Stenox y en el Surprise lo hacen, tanto es así que ellos no incluyen esos pacientes. Si los incluyeran, inclusive podríamos tener poblaciones mucho más grandes. ¿Por qué? Porque posiblemente tienen menos características de riesgo. Entonces lo que querían, o el objetivo primario de los autores del Surprise, digamos, desde que salió ese artículo, yo creo que es de Annals of Internal
Medicine, en cuanto es una cohorte de pacientes para determinar cuáles son los factores de riesgo, y hay uno de Caregiver también que hace eso, yo creo que es de Blood, en el cual miraban cuáles eran los factores de riesgo. Un paciente que tenga una trombosis superficial en una vena no varicosa es un factor independiente de riesgo de recurrencia. ¿Por qué? Porque, digamos, no tiene una alteración estructural en la pared venosa para que ocurra una trombosis. Entonces, posiblemente va a compartir más las características de acuerdo a la naturaleza del evento como provocada, o inclusive la mayoría son trombosis no provocadas, que pueden estar relacionadas o no a una trombofilia de base, ya sea heredada o sea adquirida. Inclusive, Behçet le encanta hacer eso y empiezan con trombosis venosa superficial. Lo que se ha visto, inclusive en trombosis venosa profunda, es que lo siguen incluyendo, profe, si uno encuentra, y más en una vena superficial aislada, usted, costo-beneficio, el rendimiento de hacer una búsqueda exhaustiva de una trombofilia de base no sirve. Entonces, uno lo que debe pensar es si la trata o no, hacer una evaluación general de ese paciente, una buena historia clínica, examen físico dirigido, el tamizaje respecto a la edad, y, digamos, determinar si en el examen físico encuentro o no algo que lo haga sospechar, digamos, de una búsqueda de una trombofilia tanto heredada como adquirida en ese paciente. Si bien eso es muy claro para trombosis venosa profunda, inclusive ya hay un metaanálisis con ese estudio del New England que salió, yo creo que eso es al año pasado, sobre las búsquedas exhaustivas, que relación costo-beneficio no tiene, digamos, como ningún objetivo a hacerla. Pero ellos sí ponen esto sin hacer ninguna búsqueda adicional, profe, porque por estudios de cohorte, la trombosis superficial sobre un lecho estructuralmente sano, o sea, no varicoso, incrementa el riesgo de recurrencia. Si bien como trombosis venosa profunda le estoy diciendo, no hay estudios que demuestren en superficial sobre lecho no varicoso de hacer búsquedas exhaustivas, no, lo que uno tiene que hacer es como basarse para trombosis venosa profunda no provocada en relación a búsqueda de malignidad o de tumor oculto. Pero entonces yo pienso que, digamos, como que esas son las características de lo que ellos hacen. Inclusive mire que ellos, pues en este no son como tan inquisitivos en sacar los pacientes con cáncer, pero mire que la mayoría, o sea, pero casi como el 10% de los pacientes presentaron cáncer en el seguimiento de la enfermedad. Y las complicaciones de los efectos adversos, la mayoría fueron en los mismos pacientes que tenían cáncer, porque tenían mucositis. El doctor John Weimar y Anita también quería hablar. Bueno, uno se pone a ver la evolución de los pacientes o los antecedentes de los pacientes con trombosis venosa superficial en este estudio y mostraba que aproximadamente el 50% debía tener un evento trombótico previo, bien fuera evento tromboembólico venoso, o sea, una trombosis venosa profunda o superficial. Entonces hay una pregunta. Un paciente con una trombosis venosa superficial con antecedente de trombosis venosa profunda podría considerarse, no se hace así, pero podría considerarse una trombosis recurrente. Y en este caso, uno más bien preferiría extender la anticoagulación y no a dosis de anticoagulación plena durante 90 días o más, entendiéndola como una enfermedad tromboembólica recurrente. ¿Qué opinión tienes tú, Maribel, al respecto? Ese es un punto muy interesante. Vea, pues definitivamente cuando uno se va como siendo estrictos con los criterios de definición de recurrencia, siempre deben ser, o sea, una embolia pulmonar o una trombosis proximal. Inclusive para recurrencia, una distal no la consideran como en los criterios fuertes cuando uno mira los estudios. Recurrencia es TBP proximal o embolia pulmonar. Pero, digamos, con las luces que ya nos estaba dando, por ejemplo, el Einstein Choice, que eso lo discutimos nosotros cuando también presentó el artículo, de qué pacientes tienen el riesgo incrementado de hacer una recurrencia, porque no eran solamente trombosis no provocadas. Entonces uno dice, realmente, hacia dónde vamos como en la investigación de tratar de dar anticoagulación extendida con medicamentos, pues con anticoagulantes de acción directa, posiblemente en un paciente que ya tiene una proximal, que me haga, digamos, una trombosis superficial en un lecho que no estaba muy varicoso, que uno, digamos, como no explique muy bien cómo lo está haciendo, que yo no lo pueda tratar, yo sí le doy anticoagulación extendida y lo estudio.
¿Qué pasa, digamos, otro punto importante? Profe, que son el 50% que podrían ser profundas o superficiales. Pero entonces mire que van a haber muchos pacientes que sí tienen varices, porque la mayoría son mujeres, y tenían mayor de 65. Entonces, tenían varices. Ese sí es importante, es que eran, o sea, era la safena. Era la safena por encima de la rodilla o alguna tributaria, pues digamos, accesoria anterior o alguna otra, porque todas debían estar por encima de la rodilla. Y que adicionalmente cumplieron una característica de riesgo, más de 65 años, pues esas, digamos, ese grupo de pacientes, uno si en la práctica clínica lo ve mucho. Entonces sí ya empieza como un grueso de pacientes en el cual uno puede intervenir. Pero yo pienso también que, digamos, esas características y trombosis muy extensas en lecho no varicoso, así yo no encuentre nada, porque cada vez vemos que realizar búsquedas extensivas uno no va a encontrar nada, porque son epifenómenos de un proceso que va a ocurrir. Sí me hablan de que yo puedo considerar plantearme dar anticoagulaciones extendidas. Entonces sí es un punto que yo creo que hay una luz importante, obvio, digamos, viendo riesgo-beneficio de sangrado, riesgo de recurrencia y también de la posibilidad que tendría que ser con un medicamento como este. Anita, ¿tú querías hablar? ¿Ani? ¿Ana? ¿Aló? ¿Ya me oye? Sí. Sí, yo creo que dentro de todo lo que han hablado, especialmente de lo que dijo el doctor Tobón, es súper importante tratar de dilucidar cuáles son aquellas trombosis venosas superficiales que uno va a dejar anticoaguladas plenas como si fueran una TBP y las trombosis superficiales a las que va a incluir en este Surprise o que estaban incluidas en el Calixto, que es lo que yo creo que generalmente, especialmente, pues por supuesto no en nosotros, pero sí en las personas de atención primaria o en los médicos generales o en los internistas que van a tratar una trombosis venosa superficial, quedan como una duda. Entonces, lo que no podemos hacer es generalizar y, por ejemplo, tratar como una trombosis venosa superficial, con una trombosis venosa superficial, una trombosis de una safena que está muy cerca de la unión safenofemoral, que tiene un diámetro mayor de 7 milímetros o que tiene más de 2 trayectos venosos comprometidos, porque muchas veces esos pacientes hacen profundización de esa trombosis y hacen eventos embólicos pulmonares. Obviamente, eso no es el general, pero sí yo creo que hay que tener muy presente cuáles son esos pacientes que están excluidos de los criterios de inclusión del Surprise, que están excluidos del Calixto y que nosotros debemos tratar como trombosis venosas profundas. Y otra cosa es que en estas trombosis no varicosas sí hay algunos reportes de que la primera manifestación de una neoplasia oculta puede ser una trombosis venosa superficial no varicosa. Entonces, tenemos que tenerlo presente, obviamente no hacer el despistaje en todos los pacientes, pero sí, como dijo Maribel, buscar esos grupos poblacionales en los cuales valdría la pena pensar que esa trombosis superficial puede ser la manifestación primaria de un problema más allá pues de una neoplasia oculta o de una trombofilia. Entonces digamos que no verlo tampoco como una enfermedad como muchos de los médicos la ven como una enfermedad sin importancia, sino buscar cuáles son esos grupos a los cuales no hay que darles tanta importancia y buscar los grupos en los cuales realmente vale la pena hacer un tratamiento más exhaustivo y hacer una búsqueda de algunas otras patologías que pueden haber generado la trombosis. Sí, no, y yo pienso que lo mismo pasó con TBP distal, o sea, el mensaje de esta enfermedad es que uno tiene que hacer una estratificación del riesgo. O sea, trombosis distal o superficial es de bajo o alto riesgo para recurrencia. Y de acuerdo a eso, yo defino, requiere, porque es que si usted ve una tributaria en la pierna, si una vena varicosa, hasta le puede dar a INE, sin ningún problema, le hace control ecográfico y pichi chao, y no pasa nada. Inclusive la mayoría de los pacientes nunca consultan, dijeron, sí doctora, yo tengo mi enfermedad, esta vena se me inflama, tuvieron un trayecto no comprometido por debajo de la rodilla y nunca les pasó nada, porque esa es la historia natural como de la enfermedad dentro del contexto de una vena estructuralmente dañada. Pero sí el mensaje es que para estas dos patologías hay que estratificar el riesgo, como dice Ana. Muchísimas gracias. No. Besitos. Besitos, que estén muy bien. Adiós. Bueno. Esto como... ¿Por aquí? Escucha. Profesor Luis Ignacio, ¿ya fue?
Yo creo que ya, ¿qué necesita, profe? No, Aló, no, yo ya está todavía ahí metido. Nacho, pues ahí aparece, pero ¿será que ya desconectó? Profe, son. ayer, por ejemplo, vi con Luis Fernando un paciente superficial. Estaba ubicada por ¿Señor? allá. Ayer vi con Luis Fernando una trombosis venosa superficial en una vena varicosa en un paciente de edad. Era muy tortuosa, grande. Hacía 15 días le habían diagnosticado la trombosis que comprometía las apenas, unas tributarias, y tenía un trayecto más o menos de unos 15 centímetros. En urgencias de la clínica le aplicaron enoxaparina 40 miligramos a dosis profiláctica. Ayer el paciente vino, pues habían cedido los síntomas, pero la trombosis se había extendido 6 centímetros con respecto a la medición original que había hecho O sea que ya estaba la avena por encima de la mitad del muslo. Sí, pero digamos, o sea, estaba a 25 del Callado y ahora estaba a 19. Nosotros optamos por darle Rivaroxaban, pero a dosis de Surprise. ¿Qué opinan de esa estrategia o si deberíamos anticoagular al paciente? Yo lo hubiera anticoagulado, profe. O sea, a ver, yo que he empezado a ver en la práctica clínica, mire, ellos son muy estrictos en decir que usted debe, una trombosis superficial se considera profunda cuando está a menos de 3 centímetros de la unión safeno-femoral. Entonces usted dice, listo, muy bonito, ¿de dónde sacaron eso? 19. ¿Ah? Estaba a 19. Ah, estaba a 19, o sea, estaba por debajo de la mitad del muslo, es mi pregunta. Sí. ¿Y tenía más de una vena comprometida, profe? No, ¿O solo eso? Era una varice, una safena. Ah, no, sí, pues No, está bien, está bien. ¿Se ha dejado por 40 o lo...? Pero, Ani, mira que, digamos, el diámetro del vaso y el número de venas es más para distal que para los estudios de superficial. O sea, realmente lo que ha determinado riesgo de recurrencia es longitud, las características del paciente y a cuánto está en la unión safenofemoral. Sí, sí, es verdad. Ya, Pero, pues, venga, profe, ¿y cuánto tenía de depuración de creatinina el viejito? No, tenía una creatinina normal. Sí, pero si tenía 80 años y pesaba 50 kilos, seguro estaba por ahí 30. No estaba con una alteración en la depuración. no, en esa, ¿usted le hubiera podido dar enoxa o a dosis de Surprise y Rivaroxaban? Sí. Sí, el tema pues es que vamos a tener que esperar un tiempo porque pues eso por ahora aquí en Colombia es una indicación off-label de Rivaroxaban, o sea, nosotros no tenemos aprobación para esa dosis. Yo sé que todos la usamos, algunos mucho más que otros, pero digamos que por ahora en Colombia no están aprobadas ni las dosis del Surprise ni las dosis del Compass y está pendiente que las aprueben y no creo que las tengan antes del 2019. Pero como tenemos Rivaroxaban de 10 para lo de cadera, pues entonces es mucho más fácil tratar esos pacientes. Lo otro es que, en serio que le pregunto lo de la depuración, profe, porque cuando uno mira a esos pacientes ancianos mayores de 80 años que están muy delgados, así tengan creatinina normal, a veces tienen depuraciones por debajo de 40 y esas dosis de 10 miligramos actúan en ellos como si fuera una dosis plena de anticoagulación, o sea, como si uno lo hubiera dejado con 15 miligramos de Rivaroxaban. Entonces, digamos que... Lo mismo sería los 40 miligramos de... Es que ahí estaría el problema, que sí, está muy... que venía recibiendo el delito. En todo caso, me llamó la atención, lógicamente, pues no es el mismo examinador el que vio el paciente. Nosotros le vimos que aparentemente por la medición, porque fuimos juiciosos en la medición, se había extendido 6 centímetros. No, pues entonces había que anticoagularlo pleno, profe. Pero no, porque estaba 19 y a nivel de la unión. Pero si se había extendido 6 centímetros el tamaño del trombo. Pero tú no lo hiciste, o sea, vos no Pero hiciste. tenía, bueno, sí, es verdad, pero tenía 40 miligramos de enoxaparina. Eso es muy duro, porque es que inclusive mira que para trombosis venosa profunda, uno cómo va a mirar, porque en esto uno no sabe si hay que hacerle como seguimiento seriado ni a quién.
Entonces yo no sé si esa extensión es sintomática sí o no, porque hasta la trombosis venosa profunda, hasta en un 30% de los pacientes se extienden a pesar de anticoagulación completamente asintomáticas, solo cuando le hacen seguimiento seriado por imagen. Entonces uno dice como que satanizarlo, pero lo que pasa es que ahí sí, digamos, por ejemplo, yo, si usted me lo pone a mí y es un paciente que uno lo tiene como muy, de pronto como muy asequible, uno le da la miradita, ¿no? Le hace otro seguimiento. Preguntarle a Ignacio a ver qué opina del Pero si quieren, lo voy a llamar, pero un momentico, ya que estamos, porque ya no me sale. Pero él teóricamente está ahí. Pues estaba, pues, no, ya me salí. Ahorita que usted me preguntó estaba, pero ya me salí. No, él en este momento se ve. Entonces, pues venga, lo llamo al teléfono, un momentico. Esperen un momentico. Luis Fernando está ahí todavía. Está haciendo el desayuno. Ah, sí, acá estamos Rafael, Luis y yo. Interesante el casito, ¿no? Aló, hola, profe, es que usted, venga. Ah, no, aquí ya está, es que, ya me, no, espera un momentico que aquí lo voy a poner en altavoz porque el profe quería su opinión, su sabia opinión. Espera un momentico, le voy a poner en altavoz, espere. Doctor Tobón. Yo en la consideración de Felipe, en la consideración de todos ustedes, vean, lo que yo les decía, que lo que hacemos en la práctica está bien, pero hay que partir de la base para Felipe, que no este señor, el que por el peso es una persona muy chiquitica, pues, o del tamaño mío o algo así. Lo cierto del caso es que uno, quien hizo un examen, y es donde tenemos una gran dificultad. Cuando vamos a hablar te refiero dos palabritas a esto, cuando vamos a hablar de residuos de las trombosis venosas, en casi ninguna parte encontraba uno el estudio previo para que hablase de diámetro de las venas durante la trombosis. Por tanto, a veces nos queda muy difícil saber esto. Y más allí con las trombosis venosas superficiales, como no se les da mucha importancia antes a las trombosis de la safena en el muslo y punto. Que a mí me han llegado reportes de eso, entonces no sabiendo si era en el tercio superior o en el tercio inferior. Yo en este caso, dada la dificultad que había en ese sentido, no sería yo tan, no me asustaría tanto y quedaría dosis de profilaxis sin mucho temor por el sitio donde estaba localizada. Entonces, nosotros seguimos el tratamiento comentado. No supe si el señor estaba con mucho más dolor o más sintomático de cómo lo habían tratado previamente la trombosis con el estudio previo. Entonces es como lo que quería decirles. Lo otro que decía la doctora Ana Cristina, todos estamos de acuerdo que estamos utilizando estos medicamentos por fuera de las recomendaciones internacionales, pero y yo creo que para allá vamos. En el estudio Ultrail me llamó la atención, y les puse en el chat que no es un número muy grande de pacientes, porque si uno ve la cantidad de pacientes que hay, por lo menos con trombosis venosas superficiales, por encima de la rodilla, son muchos. O sea que el estudio debió haber incluido muchos más pacientes para que fuese todavía de mucho mejor análisis. Entonces, y se queda uno con esa inquietud. Y vi que en el 60% creo desde este estudio Ultrail eran no varicosas. Entonces, como en resumen, quería como esta acotación ya que es puramente vieja, que recordemos que la descripción de Trousseau fue tromboflebitis superiores migratorias, como que estaban anunciando que había debajo de eso un cáncer, así es como la escribió Trousseau. Yo no sé si lo debe valer mucho o Felipe, ¿qué comentario tendrá al respecto? Ustedes. Profe, ¿usted vio yo? Pero Sí, claro. Escuché perfecto. Yo no sé por qué en el computador ahora. ¿Aló? Sí, el Trousseau definitivamente es una trombosis que se va extendiendo aún sin, digamos, dolorosa, sin explicación, en un paciente demasiado, que fue la descripción. Y usualmente en venas no hay cosas asociadas a cáncer. En este paciente, pues, él manifestaba que los citos habían reducido
lo mismo que el edema también se había reducido. Sin embargo, nos llamó la atención, vuelvo y digo, a pesar de que no era la medición en el mismo laboratorio, con el mismo, la misma referencia, que se nos había extendido unos 6 centímetros. Nosotros nos pasamos a la dosis de 10. Yo he usado la dosis de 10 así off-label, pues la he usado inclusive en trombosis venosa superficial, y creo que inclusive con pixabana a dosis bajas puede inclusive ser, como dice, creativo, imaginarse que está haciendo 2,5 a 2,5 en los pacientes con trombosis superficial, y he tenido unos buenos resultados, solamente en los sino en la progresión. Yo también. Hicimos estrategia ayer con Luis Fernando, basados pues como en el tema de este estudio, ¿no? Pero él venía con más síntomas, profe, ¿por qué le consultó a usted? Oh, habían reducido los síntomas. Él quería revisar esa trombosis, quería pues que lo revisáramos. Y era el vascular. Simplemente. Sí, no, es que eso es lo difícil, porque realmente las extensiones deben ser sintomáticas. Eso sí, pues en cualquier lecho. Para que uno las considere, le empiece a dar importancia como consideran una falla al tratamiento. Ahí lo volví a conectar. Señor. Ahí lo volví a conectar, ahí estoy. Ah, ya, bueno, me conecte. Hable por ahí si voy a hablar. Un momentico. Chao. Buenos días, profe Felipe. Si vamos a revisar los criterios de exclusión del surprise, vemos que de pronto el paciente encajaría allí, entre unos, porque él menciona como ausencia de signos de actividad, como lo tienen un trombo menor de 4 centímetros, ausencia de calor local y todo eso. No, pero digamos, ellos son los criterios más importantes que una los sacaban, era que no cumplan los de inclusión, o sea, que no tuvieran la longitud, que tuvieran antecedentes de enfermedad profunda o de embolia pulmonar, o digamos que los que te lo mostré, que incrementaban las tasas de sangrado o que ya fuera muy proximal, cercana a la unión. Pero digamos como respecto a las características como inflamatorias, no, ellos tenían como característica de alto riesgo los pacientes que tuvieran intestinal, pero como de las características inflamatorias asociadas al proceso, sí, pues no creo, vamos a mirar. Mira, acá está, a ver, ¿qué está pasando? Mira, aquí está el índice de TDP. Mira, que yo siempre reviso algo como de clinical trial. Pero míralo acá, Exacto. Trombosis sin signos, o sea, es que esas son asintomáticas. Y por eso el criterio de inclusión es que tuviera una trombosis sintomática de más de 5. Pero el tipo les llegó a ustedes asintomático, pero cuando él consultó la primera vez, estaba asintomático. Digamos, él sale de este estudio porque ya tenía pretratamiento, por ejemplo. Entonces, uno considera que es una falla de tratamiento para eso, lo que tú es la que me parece el punto difícil. Realmente determinar que sí fue una real falla del tratamiento a la heparina a dosis de 40. Eso es lo duro. Bueno, ya se fueron todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Aquí estamos, siempre. Bueno. No, que me decía Luis, no sé si de pronto escucharon bien, que de pronto como los signos inflamatorios, que era de exclusión. A lo que se refiere ese criterio de exclusión, ya revisamos aquí el apéndice, es que no fuera sintomática, ¿cierto? O sea, todos son para trombosis sintomáticas de alto riesgo, de más de 5, por encima de la rodilla. Pero ese señor, el paciente del profe, fue sintomático cuando consultó la primera vez. Después del diagnóstico, claro. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos.